Buenos días, ¿qué tal? Bueno, empezamos otra jornada. Yo no soy Sebastián Pucineri, soy Mariana Rabaya, boloñesa. Tengo el privilegio y el honor de que me hayan elegido y me hayan propuesto para compartir, abrir este día y compartir este espacio en este encuentro tan especial que estamos teniendo, tan importante, tan interesante, y sobre todo el poder presentar a dos compañeras que están trabajando en un problema, en un tema que de agenda, pero a su vez que nos viene atravesando como sociedad de una manera muy especial y muy vital. Sin más rodeos, porque los tiempos nos van a correr, habría mucho para decir, pero lo van a decir las compañeras. En este caso, lo que vamos a presentar es un trabajo que vienen desarrollando a partir de una solicitud que presenta el Estado argentino para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconozca los cuidados como un derecho humano. En este sentido, bueno, les voy a dejar ya la palabra. Nos van a compartir los avances del trabajo Verónica Carpani, abogada laboralista, es secretaria de la Asociación de Bolonia, integrante de la Comisión de Género y asesora de la Subsecretaría de Políticas de Inclusión en el mundo laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Y a mi izquierda está Victoria Flores Beltrán, que también es abogada, docente de Derecho del Trabajo, integrante del Grupo Bolonia. Compañeras, muchas gracias. Gracias, Marian. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos y a todas. Voy a repetir un poco lo que fueron diciendo, pero muchísimas gracias a la universidad, a Marta en particular, a estas por toda la organización y el trabajo. Ya te lo dijimos, pero me parece que hay que resaltarlo nuevamente. Bueno, yo también soy parte de la Comisión de Género del Grupo de Bolonia y a partir de esta solicitud que hizo el Estado argentino estamos trabajando desde la Comisión en la presentación de un documento que contribuya a la elaboración de esta opinión consultiva que le solicita el Estado argentino a la Corte Interamericana en materia de cuidados. Lo que vamos a hacer nosotras ahora es hacer un pequeño recorrido de contexto, por qué surge esta solicitud por parte de Argentina y también qué está pasando en el sistema interamericano que de algún modo habilita este tipo de discusiones. Después vamos a hacer un repaso de qué es lo que está pidiendo específicamente el Estado argentino para pasar luego como al contexto nacional y comentarles un poco cuál es el trabajo o en qué nos estamos centrando para este documento que estamos elaborando. Un detalle de esto es que lo estamos haciendo con compañeros y compañeras de otros países de la región. Hubo ahí una discusión entre nosotros, nos parecía que era bastante interesante poder sumar las experiencias de otros países, saber qué es lo que está pasando en otros países, porque por supuesto la opinión consultiva va a ser para toda la región, con lo cual tenemos la expectativa de poder presentar un documento con aportes que recoja las experiencias, por lo pronto de Chile, Uruguay, quizás Brasil, tenemos ahí también suerte de contar con eso. Pero entonces les decía que, en principio, bueno, ¿qué es lo que está pidiendo el Estado argentino? El Estado argentino, a través del Ministerio de Mujeres principalmente, le solicita a la Corte que emita una opinión consultiva en el marco de su función consultiva justamente, que es la de interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese marco, lo que va a hacer el Estado es pedirle a la Corte que establezca una serie que interprete la Convención, en particular el artículo 26, que es el artículo que se vincula con el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ahora también ambientales, y que establezca estándares concretos vinculados al derecho al cuidado. La principal pregunta que le va a hacer el Estado argentino a la Corte es: ¿existe un derecho humano al cuidado? Vamos a partir de la base de que hay algunos instrumentos que ya nos están diciendo que sí, la Convención Americana sobre Derechos de las Personas Mayores, la Convención sobre Personas con Discapacidad, empiezan a mencionar el derecho al cuidado cuando, por ejemplo, en la Convención sobre Derechos de las Personas Mayores se establece la necesidad o la obligación de los Estados de avanzar hacia la creación de sistemas integrales de cuidado y garantizar apoyos para las familias para que puedan proveer cuidado.
Una primera cuestión, ayer se habló mucho sobre el cuidado, celebramos también, ¿no?, que empiecen a aparecer estas discusiones en el marco de otras discusiones más generales, si pudiésemos decir que hay algo general y particular en esto, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidado? Hablamos básicamente de la provisión de servicios y de asistencia básica para sostener la reproducción de la vida, la reproducción social, la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no?, también. Y en ese marco, bueno, ¿cuál es el contexto? ¿Qué es lo que está pasando en el sistema interamericano que habilite este tipo de discusiones? Lo primero que está sucediendo es un robustecimiento de los derechos económicos, sociales y culturales en el ámbito de la Convención, ¿no? A partir del caso Lados del Campo, en el año 2016, cuando la Corte dice que efectivamente el derecho al trabajo está contenido en el artículo 26, que es un derecho autónomo, y esta es una parte bastante fundamental porque el Estado lo que le está preguntando es si el derecho al cuidado también es un derecho autónomo contenido en el artículo 26, y va a decir que, por ser un derecho autónomo, es plenamente exigible ante el sistema interamericano. Con lo cual nos va a decir que ahora, a partir de ahora, el derecho al trabajo no está más atado, si pudiéramos decirlo así, a otros derechos consagrados en la Convención. Me gustaría detenerme en este punto porque ahí, sobre el final, vamos a hablar un poco de los desafíos o algunas discusiones que están dándose en términos de, bueno, no me quiero adelantar, pero ¿a qué derecho podría quedar atado el derecho al cuidado si la Corte no dice que es un derecho autónomo? Ahí hay una discusión que está vigente y que está abierta. Otro de los casos muy importantes para pensar estas discusiones es el caso Trabajadores de la Fábrica de Fuegos versus Brasil. Podríamos decir que es más trabajadoras, porque las víctimas eran en su gran mayoría mujeres, donde la Corte analiza un caso de precarización y de explotación laboral, donde había algunas cuestiones vinculadas al cuidado, claramente porque había niños y niñas en una fábrica de elaboración de fuegos artificiales, donde en su mayoría las que trabajaban eran efectivamente mujeres. Y lo interesante particularmente de esta sentencia es que la Corte, en la parte de las reparaciones, no queda únicamente en una reparación de tipo económica, sino que va a avanzar en medidas de no repetición, en medidas que garanticen la no repetición de esos hechos. Entonces ahí va a empezar a desarrollar o a tirar como del hilo de, bueno, ¿qué está pasando en materia de derecho al trabajo? ¿Qué está pasando en materia de educación y salud que facilita que estas personas, estas mujeres, hayan sido explotadas y estuvieran en una situación de precarización como la que se encontraban? Y finalmente, otro de los puntos centrales para entender el contexto es la opinión consultiva 2721, en la que la Corte se va a expedir sobre la libertad sindical, pero va también a desarrollar cuestiones vinculadas a las mujeres y el derecho al trabajo, y ahí va a hablar del cuidado, va a hablar de las responsabilidades familiares y su desigual distribución al interior de las familias como una barrera para el goce de los derechos laborales y, por ende, de los derechos sindicales. Con lo cual, este sería como un poco, muy sucintamente, el contexto regional, el contexto particularmente en el sistema interamericano y, por supuesto, algo que también lo dijo Marta ayer, la crisis del COVID, ¿no? Ahí está muy mencionado incluso en la opinión consultiva 2721, en la solicitud del Estado argentino, en distintos documentos que fue produciendo también la Comisión Interamericana, la Relatoría de ESCA. La crisis que produjo la pandemia dejó muy en evidencia, no sabemos si para bien o para mal, la centralidad del cuidado. Discusiones que todos y todas conocen. Y eso también habilita esta solicitud del Estado argentino. ¿Qué es lo que le va a pedir entonces? Bueno, la primera pregunta que le va a hacer es esta, bueno, ¿es el derecho al cuidado un derecho humano, autónomo, exigible en el marco de la Convención? Y ahí le va a pedir, además, que diga, bueno, qué obligaciones va a tener el Estado, generales y específicas, si la Corte va a decir que lo es. Recordemos, insisto, que ya lo viene diciendo, no es que podríamos decir que ya hay un derecho al cuidado por las propias cuestiones que viene diciendo la Corte. ¿Y en qué se enmarca, no? ¿En qué se enmarcan estas discusiones? Bueno, un poco apareció ayer, sobre todo en una de las preguntas que se hicieron en el primer panel, en la cuestión de la salarización de las tareas de cuidado, ¿no? No es amor, es trabajo no pago, las discusiones que vienen trayendo sobre todo las feministas italianas de mitad del siglo pasado, esta idea de la apropiación del trabajo, la apropiación del valor de ese trabajo, quién se queda con ese producto y si debería haber una retribución. Discusión muy vigente porque es una de las preguntas que le hace el Estado a la Corte.
La cuestión del reconocimiento de estos trabajos como trabajos, ahí también aparece una cuestión de lenguaje, ¿no? Hablamos de economía, del cuidado, tareas, de cuidado, trabajo, de cuidado, aparece ahí también algunas cuestiones. La cuestión de la redistribución al interior de las familias, que sea una distribución igualitaria. Y esto de la cuestión de la economía del cuidado. Ayer alguien también lo mencionó. Se mide que los cuidados representan el 9%, el 15% del PBI argentino, la tasa, la actividad con mayor contribución económica del país, si estuviese medida en términos económicos. ¿Qué es lo que va a buscar entonces? Decía, esta primera pregunta es, bueno, efectivamente hay un derecho humano al cuidado autónomo exigible. ¿Qué relación tiene el derecho al cuidado con otros derechos, en particular el derecho a la igualdad y la no discriminación? El impacto que tiene esta desigual distribución de las tareas de cuidado en materia de igualdad y no discriminación. Y luego va a preguntar cuál es la relación del derecho al cuidado con otros derechos, en particular el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Puntualmente, vinculado al derecho al trabajo, lo que le va a preguntar es, bueno, ¿es un trabajo? Además de es un derecho, ¿es un trabajo? Y si es un trabajo, ¿qué derechos tienen las personas que ejercen esas tareas de forma no remunerada? En particular lo va a preguntar con respecto a la seguridad social. Algunos avances hemos tenido con el reconocimiento de la jubilación de amas de casa. En Argentina han habido algunos avances en esa línea. ¿Qué medidas deben adoptar los estados para garantizar el derecho al trabajo de las personas que proveen tareas de trabajo no remunerado, o sea, ya no vinculado a esa actividad, sino al derecho al trabajo y a la incidencia que va a tener el cuidado en la inserción en el mercado laboral, también algo muy conocido por todos ustedes. Y finalmente, el derecho de los trabajadores y las trabajadoras que prestan tareas de cuidado de forma remunerada. Lo digo así porque esto es una de las cuestiones sobre las que estamos específicamente trabajando para la elaboración de estos aportes. Yo me quedo acá, la dejo a Vero que continúe y después retomo con algunas consideraciones más específicas de discusiones actuales. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Me sumo a los agradecimientos de Vicky, también Marta, ayer te agradecimos un montón también, merecidísimos. Bueno, un poco retomando lo que introdujo Vicky en relación al pedido que le hizo el Estado argentino a la Corte Interamericana. Les decía Vicky, nosotras desde la Comisión de Género del Grupo Bolonia conformamos un equipo para poder elaborar este informe. La idea un poco con esto que yo les traigo es hacer un breve repaso sobre qué estuvimos analizando, qué estamos viendo de la situación argentina, más allá de que la idea también es poder tener aportes de otros países de la región, pero en relación específicamente a la situación de la Argentina, sobre las preguntas que planteaba Vicky recién, obviamente como buenas laboralistas nos vamos a abocar específicamente a trabajar, digamos, el impacto o el derecho al cuidado en el mundo del trabajo y cuál es el impacto en el mundo del trabajo. Entonces, un poco en esta línea lo pensamos en términos de la conciliación del trabajo con las responsabilidades familiares, ¿no? En este reconocimiento que se le da a las personas que trabajan para poder ejercer el cuidado. Y luego también nos abocamos a pensar en quienes, digamos, trabajan y quienes trabajan con el cuidado remunerado, ¿no? Realizan tareas de cuidado en forma remunerada. Un poco nos parecía importante para empezar a pensar el mercado de trabajo, cómo está dado hoy. Obviamente esta discusión está claramente transversalizada por la perspectiva de géneros. Entonces, un poco la idea era empezar, si bien ya lo conocemos, la mayoría lo sabemos, pero siempre es bueno ir un poco a los datos duros, ¿no? Como para situar la discusión y saber de qué estamos hablando efectivamente. Entonces, traje algunos números que surgen del dossier del INDEC. Todos los años el INDEC, en el marco del 8M, presenta un dossier, ¿sí? Donde presenta una serie de estadísticas desagregadas por género. Una de esas estadísticas, uno de estos capítulos, tiene que ver con el mercado de trabajo, entonces nos trae un panorama bastante concreto sobre cómo estamos y si vamos avanzando o no vamos avanzando. Entonces, en este caso, nos pareció importante, y de hecho, unas cuestiones que miramos, ¿no? O sea, la tasa de empleo, si lo vamos a ver en el rango de 30 a 64 años, el 87,9% de los varones, digamos, la tasa de empleo de los varones es del 87,9% y en las mujeres del 64,2%, ¿sí? De la ocupación. Cuando vamos a ver, por ejemplo, la tasa de informalidad, nos encontramos con que las mujeres trabajan en mayor medida de manera informal que los varones, ¿sí?
Incluso cuando vamos a ver las ramas de actividad, que esto lo sabemos, las ramas de actividad tales como salud, educación, hay mucha más participación de las mujeres, ni hablar de trabajo en casas particulares, del servicio doméstico, hay muchísima más participación de las mujeres, lo que ya nos lleva a pensar que las mujeres trabajamos en sectores que están vinculados a los cuidados, ¿no? Como vamos a empezar a meternos en esta lógica de los cuidados y analizar el mercado de trabajo en este sentido. También esto, pensándolo y articulándolo, bueno, las mujeres trabajamos más en las actividades vinculadas al cuidado, nuestra tasa de empleo es menor a la de los varones, sin embargo la tasa de informalidad es mayor a la de los varones. Cuando vamos a ver la brecha salarial nos encontramos con que ya hace largo tiempo estamos alrededor del 30%. Las mujeres cobramos un salario alrededor del 30%, digamos, inferior al de los varones, que incluso cuando vamos a ver la brecha salarial en estas actividades que están mayormente feminizadas, las mujeres seguimos cobrando menos también ahí, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es como vamos a mirar, digamos, un poco más finamente el mercado de trabajo y empezamos a ver que los cuidados aparecen muy fuertemente. Esto de la división sexual del trabajo impacta directamente, obviamente, en el mercado de trabajo. De hecho, la encuesta del uso del tiempo, ¿sí? La ENUD que hizo el INDEC en el 2021 surge concretamente, que mide la cantidad de tiempo que destinan las personas, mujeres y varones al trabajo no remunerado, ¿sí? Lo que serían las tareas de cuidado, y nos encontramos con que las mujeres destinan 6 horas y 40 minutos por día, mientras que los varones destinan 3 horas y 40 minutos por día, o sea, es el doble. Entonces, cuando vemos esto en el mercado de trabajo, decimos, bueno, hay una cuestión cultural, ya lo sabemos, la división sexual del trabajo, digamos, el cuidado está definido de alguna manera por roles de género, ¿sí? Entonces, también lo que pensamos, y esto sí ya lo empezamos a vincular con la opinión consultiva, en cómo impacta la regulación del trabajo en este panorama, ¿no? en este estado de situación. Entonces, cuando vamos a ver, y por ejemplo tomamos la ley de contrato de trabajo y lo pensamos en términos de conciliación del trabajo con las responsabilidades familiares, ¿no? En esto de las personas que trabajan bajo el régimen de relación de dependencia, vamos a ver que la parte donde la ley de contrato de trabajo regula los cuidados es en el título dedicado al trabajo de mujeres. Primer punto, feminizado, los cuidados feminizados. No solamente en el título de trabajo de mujeres, sino también como maternidad. Una lógica, digamos, binaria, heteronormativa y solamente a los fines de cuidado de hijos e hijas, ¿sí? Y luego ya nos empezamos a meter un poquito más a fondo y empezamos a ver cómo regula la maternidad. En principio establece, digamos, una licencia, en realidad una prohibición de trabajar durante 90 días y luego la posibilidad de exceder sin goce de sueldo. Solamente la mujer tiene la posibilidad de tomarse esa excedencia sin goce de sueldo. En cambio, a los varones se les dan una licencia de 2 días, ni siquiera es obligatoria, es optativa. Con lo cual, claramente acá la ley de contrato de trabajo se involucra y se mete dentro de la organización familiar, digamos, en una lógica de que son las mujeres quienes tenemos que cuidar. No existe la posibilidad de que los varones puedan cuidar a sus hijos, puedan paternar. Esta lógica no solamente impide a los varones paternar, sino que también, si lo pensamos en términos de derecho al cuidado, que incluso lo dice la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que deben poder gozar del cuidado de parental de sus 2 padres, madres, tampoco lo cumple, ¿no? Entonces ahí vamos viendo cómo incluso la regulación del trabajo empieza a jugar un rol fundamental en esta lógica del derecho al cuidado y cómo, digamos, vamos a garantizar el derecho al cuidado. Incluso en una de las discusiones, el cuidado, decíamos, el cuidado está dado, digamos, a la gente se la cuida, a nosotros nos cuidan, hay quienes cuidan, ¿sí? Ahora lo que hay que poner en discusión es la calidad de ese cuidado y las posibilidades que tienen las personas que cuidan en el mercado de trabajo. Entonces, si los pensamos en términos de lo que les vengo contando de la ley de contrato de trabajo, claramente y impacta en la igualdad de oportunidades y de trato, impacta en la posibilidad de ingresar al mercado laboral, de poder sostenerse, de crecer dentro del mercado laboral, y ahí las principales, digamos, perjudicadas somos las mujeres por esta lógica de la división sexual del trabajo. Ahora bien, vamos a ver el trabajo remunerado de los cuidados, ¿no? Tenemos los cuidados terapéuticos y los cuidados no terapéuticos.
Lo hablábamos ayer con Horacio Martínez, está en OSIM, en una obra social, hablábamos de este tema, ¿no? De las obras sociales que cubren o no el trabajo de cuidados en relación al trabajo de cuidados terapéutico, que está más bien regulado. Sin embargo, cuando vamos verdaderamente al territorio y vemos las formas de contratación son muy precarizadoras. Digamos, están estas agencias de colocación que contratan a mujeres que trabajan, ¿sí? Pero que las contratan con un monotributo, que muchas veces lo tienen que pagar las propias mujeres. Incluso lo que se les dice es que como no tienen estas agencias una continuidad en el trabajo, porque no saben, digamos, lo fluctuante que es, tampoco se les puede dar la garantía a estas mujeres de poder tener un trabajo sostenido, ¿sí? Eso por un lado. Y el trabajo incluso no terapéutico, que podría estar regulado en el marco de la ley de contrato de trabajo en casas particulares como cuidado de personas, bueno, ahí ya tenemos un montón de cuestiones, ¿no? Primero, es una actividad que en un 90% son mujeres las que trabajan, es una actividad incluso que al día de hoy tiene alrededor del 75% de informalidad. Digo, es tal la importancia del trabajo de cuidados, o de las mujeres que trabajan en una casa particular, está la cantidad de mujeres, son tantas las mujeres que trabajan en esta actividad, y esta actividad presenta tal índice de informalidad del 75%, que tiene un peso muy importante en la mirada del mercado de trabajo en general, y esto lo vimos en la pandemia, ¿no? Yo no recuerdo acá los números, pero sí hay datos publicados donde muestran que en la pandemia el índice de trabajo de casas particulares descendió, digamos, pasaron en la informalidad, y eso modificó la estructura del mercado de trabajo en general. Está en la incidencia por la cantidad de mujeres que están trabajando en esta actividad y en estas condiciones. Además de que es una actividad que, recordemos, recién en el 2013 pudo obtener, digamos, un régimen especial que pudiese garantizar con los derechos consagrados en la ley de contrato de trabajo. Hasta entonces tenía un régimen que era del 56, no reconocía ni siquiera licencia por enfermedad. Digo, sostuvimos esta actividad sostuvo una regulación profundamente discriminatoria e injusta durante mucho tiempo, ¿sí? Y aún así, si bien, por supuesto, celebramos el régimen especial de contrato de trabajo en casas particulares, siguen existiendo este altísimo nivel de informalidad, las dificultades para la fiscalización, las dificultades para la sindicalización, la exposición a la violencia y el acoso de las mujeres que trabajan en esta actividad. Digo, hay estudios específicos, el año pasado publicaron en OIT, que casi la totalidad de las mujeres que trabajan en el régimen de servicio doméstico de trabajo en casas particulares dicen haber sufrido por lo menos alguna situación de violencia. Y todas estas cuestiones, parece muy crítico todo lo que estoy diciendo, como es un bajón, pero es un poco la realidad, y también es el insumo que tenemos como para empezar a pensar verdaderamente cómo impactan los cuidados en el mercado de trabajo. En el mercado de trabajo, en la posibilidad de acceder a la igualdad de trato de oportunidades, a la protección de los derechos. Ayer incluso hablaban del tiempo, de las jornadas laborales. Bueno, si vamos a hablar de los cuidados, lo primero que tenemos que empezar a preguntarnos es la jornada laboral. ¿Cómo se puede sostener la vida, digamos, pensar en los cuidados en términos de sostenibilidad de la vida si tenemos jornadas laborales que nos insumen casi todo el día? ¿Cómo podemos hablar de conciliación de trabajo y responsabilidades familiares si seguimos sosteniendo jornadas laborales de alrededor de 8 horas? Es la primera pregunta. Entonces, sería interesante también en la discusión sobre la jornada laboral no solamente plantearla en términos de productividad, sino también plantearla en términos de sostenibilidad de la vida. Así que bueno, un poco en esto andamos. Sí, así que le voy a volver a pasar la palabra a Vicky para hacer como una cuestión más conclusiva. Gracias. Bueno, nada, algunas cuestiones que estuvimos pensando. Claramente es una discusión muy transversal, muy compleja, un poco cuento la cocina. Nosotros en una de las reuniones, yo me reía un poco después porque nos costaba hasta nombrarlo. Decíamos, las personas que cuidan pero con un trabajo remunerado, pero las cuidadoras, pero las de trabajo terapéutico, y en un momento como la chica que ayuda en casa, o sea, nos íbamos al otro lado, pero para poder graficar un poco estas discusiones que realmente son muy complejas. Esto que Horacio lo mencionaba también el otro día, ¿no? También es un problema de las obras sociales, es un problema de salud, es un problema que también impacta en el derecho a la educación. A veces parece inasible, tratar de armar un documento sobre este tema da cuenta de la complejidad que tiene esta discusión.
La pregunta que nos hacíamos también es, y acá quizás voy a ser un poco políticamente incorrecta, la pertinencia de esta discusión en este contexto actual. Digo, Argentina no está pudiendo en este contexto promover, sancionar la ley, el proyecto de Cuidar en Igualdad, que implica la creación de un sistema nacional de cuidados y la modificación de los esquemas de licencia de la ley de contrato de trabajo, que incluye también o que contempla las cuestiones de cuidado en el marco de la economía popular, de las economías sociales. No estamos pudiendo avanzar en ese sentido. Hay algunos avances en el último tiempo en el Congreso, pero es una discusión que nos está costando mucho. Nos estamos jugando, la sensación es que nos estamos jugando bastante en el marco del sistema interamericano. Digo, ¿qué consecuencia podría traer o qué podría decir la Corte si no dice que es un derecho autónomo? Digo, esta es una pregunta. Bueno, si no es un derecho autónomo, ¿con qué derecho va a estar vinculado? ¿Con el derecho a la protección familiar, con el derecho a la salud, con el derecho a la educación, con el derecho a la vida? Derecho a la protección social. Es complejo, es un desafío pensar a dónde va a quedar, con qué derecho va a quedar atado, digamos, el derecho al cuidado. Y es realmente un riesgo que eso suceda. Digo, ¿no? En las discusiones que estamos teniendo con otras organizaciones que también están presentando observaciones, además de que llamativamente somos el único grupo que estaba trabajando cuestiones de trabajo junto con la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. El resto de las asociaciones están trabajando incluso cuidados y medio ambiente, cuidados y aborto, cuidados y cuidados y finanzas, cuidados y tributos. O sea, realmente era una multiplicidad. Las únicas dos asociaciones que trabajábamos cuidado y trabajo, llamativamente, éramos nosotros y laboralistas. El temor es ese, ¿no? Bueno, si la Corte no dice que es un derecho autónomo, ¿qué va a decir? ¿Va a decir algo? También esa es otra pregunta. Creo que ahí hay también otra discusión, que es, bueno, recién en el 2016 la Corte dijo que el derecho al trabajo está contenido en el artículo 26. Estamos 5 años después, 6 años después, 7, pidiendo que también diga que está el derecho al cuidado contenido. Hay como una pretensión de estirar de alguna forma el artículo 26 que, a mi modo de ver, puede llegar a ser un poco compleja. Lo dejo acá, no lo tengo muy elaborado, pero me parece que puede haber algo ahí para prestarle atención. Lo cierto es que estamos embarcados en esta situación, está la solicitud, la Corte se supone que algo va a decir y nos parece de todas formas importante hacer un aporte en este sentido, robustecer esta discusión, insistir en que efectivamente es un tema central, que no es un tema únicamente de mujeres, no es un tema únicamente de género, es un tema que requiere de una mirada interseccional. Pienso también, la veía Mariela con el trabajo sobre migrantes, ¿no? El trabajo de casas particulares y la incidencia que tiene en los problemas de las mujeres que migran. Y el trabajo. No, y claramente es algo que está profundamente vinculado con el trabajo. Claramente. No podemos quitarle esa mirada, ¿no? Y con las cuestiones del tiempo, con las cuestiones Exacto. de las apropiaciones del valor económico del trabajo, el reconocimiento de trabajos invisibles. Es una discusión que vale la pena dar más allá de cuestiones de género y en ese camino estamos. Sí. Impecable, en todos los sentidos, en la exposición y en el tiempo. Así que bueno, abrimos a las preguntas, ¿les parece? ¿Hacemos un intercambio? Sí, debate. ¿Debate? Debate. Sí. No sé si hay... ¿Hace falta el micrófono, Marta, esta vez? Sí. ¿Hay micrófono? ¿Cómo se llama, Marta? Pablo, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí, Pablo? Micrófono. Sí, pero uno para que circule acá en la sala. Ah, está. Ah, gracias. Ahí está. Gracias. Hola, yo reitero la misma pregunta que hice ayer. Las tareas de cuidados pueden ser catalogadas como trabajo, ¿no? Trabajo, no relación de dependencia, sino trabajo. Y como tal, merecen la protección de los derechos humanos, como derecho al trabajo. ¿Cómo me imaginan ustedes un estatuto laboral, no dependiente, pero laboral en definitiva, en algunos casos dependiente, ¿no? Pero digamos que la generalidad no. ¿Cómo imaginan un estatuto laboral de personas que hacen cuidados? ¿Respondemos o vamos haciendo ronda?
No, yo, bueno, felicitar porque estuvieron muy bien, la verdad que creo que es parte de las discusiones que se vienen, más allá de que sea el momento político o no de la Corte o de la Argentina. Me parece que empezar a robustecer por parte de nosotros el derecho social es empezar a trabajar estos temas de agenda. Pero lo cierto es que la Corte Interamericana con el 26 sigue teniendo incluso una fase en minoría. La Redesca está generada desde el 2014, tampoco es que los derechos sociales están tan fuertes. O sea, nosotros seríamos lo mejorcito del grado en América Latina en términos de... por más que busquemos todos los consensos, somos los que les diría estamos poniendo casi el tiro en el pie para toda América Latina, porque el problema en realidad de los derechos sociales, y no deja de ser un tema difícil de conversar para quienes epistemológicamente estamos sensibilizados, es quién los paga. Y eso no nos saca a nosotros el valor económico que tienen los derechos sociales, que lamentablemente tienen un componente alto. O sea, digamos, Abramovich y Curti te diré que están por la Corte súper validados y ellos aún salen de la tutela efectiva judicial y nosotros sabemos que eso ya es viejo. Digamos que la tutela judicial efectiva ya es un tema viejo para el derecho social. Pero lo cierto es que el derecho a trabajar y el sistema de derechos humanos en términos de tutela efectiva en la Corte tiene un alto componente político y el artículo 26 se está redefiniendo todavía. Y bueno, sea o no sea el momento político, creo que lo que hay que atravesar con las observaciones es esto también del valor de sumar otras voces latinoamericanas. Digamos, creo que la Argentina no se tiene que quedar sola con eso. Y sí hay que hablar de las conversaciones difíciles. ¿Quién los va a pagar? Para mí tiene que estar en manos de la seguridad social, obviamente, porque creo que ya los empleadores no están dispuestos a dar esa batalla. Eran otros momentos de tiempo en donde los estatutos, perdón, el doctor Ares no me mate, para mí están viejos. El concepto de estatuto, nosotros no logramos consenso en las leyes y las leyes que salen con 3 patas, 4 ojos, 5 colas y no nos sirven. Entonces, no logramos consensos para trabajar genuinamente en regulaciones. Y no vamos a tener mayoría quizás por mucho tiempo. Entonces creo que hay que volver a las teorías generales. O sea, hay que hacer el trabajo político, técnico, de trabajar el estudio, presentarse en cada una de las observaciones, que no sabemos cuánto va a ser también la oportunidad de tener nuevas observaciones sobre derecho social. Entonces digo, es la oportunidad para no solamente que sea laboralistas y nosotros, sino trabajar movimientos sociales y demás, no perder oportunidad de trabajar el derecho social y la teoría general. Y en eso nos va a llevar muchos años volver a eso. Bueno, después de tu intervención, queda poco por decir. Lo que diría es sumarte al equipo también, estaría bueno. Me gusta tu actitud, Enrique, de buscar gente. Y bueno, primero también sumarme a la felicitación de la exposición de Vicky y Verónica, realmente impecable, con mucha solvencia. Esto nos hace muy bien que nuestros colegas más jóvenes, nuestras colegas más jóvenes, asuman cada vez más este desafío de encarar estas presentaciones, ¿no? Algunos por ahí muy grandes les molesta porque se creen que siguen teniendo el podio y los demás tienen que estar abajo, pero me parece que hay que insistir sobre esto, hay que seguir sumando y haciendo un próximo congreso lo más rápido posible con no, Marta, vos no. Lo más rápido. Sebas Copoleta se propuso para el próximo. Estaría muy bueno. Y después Córdoba. Claro. Que no se Contati. Que no se borren. Ahí está César. Y Tati. con Mirna. Ahí está. Tenemos la delegación. Mirna. Así que bueno. Y solamente otra consideración es qué bueno que encararon esta idea de presentarse y de que sea del Grupo Bolonia. Realmente me parece que es muy, muy buena idea, muy buena iniciativa. Y preguntarles a quiénes sumaron de América Latina, si pudieron sumar a quiénes, o qué países, o quiénes, que tengan nombre también, los que encaran este tema. Así que bueno, y
lo de Mirna me pareció un poco bajoneante por un lado, pero también importante para seguir redoblando el esfuerzo, ¿no? Ah, allá también. Ahora que lo doy ahora sí, y después vas anotando. Sí. No, dos reflexiones. Dirijo una obra social ya hace muchos años y este tema tiene incidencia en este tipo de organizaciones. Quiere decir que, como se señaló recién, pertenece al tema de la seguridad social, sí, sin ninguna duda. El tema dentro de la seguridad social es que quién paga también. Y este es un tema central de quién paga. Hoy, ¿cómo se soluciona? Lo hablamos con Vero ayer. ¿Cómo se soluciona? Se soluciona a través de recursos de amparo. Porque evidentemente este tipo de cuidado que hoy absolutamente ha implosionado, porque lo que hay que entender que en los últimos 10 años el crecimiento de la población, el crecimiento del envejecimiento de la población ha sido fenomenal. Y esto impacta en la seguridad social. Y esto impacta en organizaciones como las nuestras, tanto las sindicales como en nuestro caso las de personal de dirección. Es decir que no cabe duda que tiene todas las aristas que las dos compañeras han señalado con claridad. Es decir, hay un problema de género, también hay un problema de inversión. La OIT está hablando del problema de inversión. Se supone que al 2035 podría generar este tema de cuidado arriba de 300 millones de puestos de trabajo. Es una parte de la solución. Bueno, si hay 300 millones de puestos de trabajo, entonces podríamos estar hablando no solamente entonces de empleo decente, podríamos estar hablando de cuidado decente, ¿no? Como concepto. Y entonces plantearlo desde ese punto de vista. Yo tendría que decir que esto de que el sector empleador no está de acuerdo con este tema. A ver, el sector empleador, primero hay un sector empleador que es el que puede convertirse en inversor de estos 300 millones de empleos que se pueden estar generando, que se van a generar, formales, informales, etcétera, pero se van a generar, porque la necesidad está. Y también porque hay otros problemas que son, como se señaló en el panel, ¿no? Son transversales. El hecho de los metros cuadrados en los cuales están viviendo las generaciones de los jóvenes. ¿Dónde van a poner a su papá, a su mamá, que viven hasta los 85, a los 90? Es algo normal. Entonces también es cierto que ya no está el fondo de la casa, no está. Quizás en el interior haya mayores soluciones, pero en lo urbano hay muy pocas posibilidades. Por lo tanto, entonces aparecen otros tipos de inversiones. Los geriátricos ya no son ese lugar horrible, social, que uno... No, ya es una necesidad. También en ese sentido impacta en la seguridad social, impacta en quienes de la seguridad social llevan adelante este tipo de soluciones. Así que el sector empleador sí está preocupado, porque más allá si es un hombre o una mujer, lo que necesita es que esa cultura de trabajo impacta en sus organizaciones. Es decir, por lo menos en este mundo capitalista, si inventamos alguna otra cosa, en el 89 se cayó una especie de utopía o no, en el 2008 otra utopía y ahora todavía estamos del 2008 al 2023 y no encontramos una solución, ¿verdad? Seguimos hablando de un capitalismo que cada vez separa más gente y entonces el mundo empleador también está preocupado. Así que quiero por lo menos hacer estas primeras reflexiones. Gracias. Hola, buen día. Bueno, primero también agradecer y felicitar por la intervención. Aclaro que no soy abogada, soy la secretaria general del gremio de los docentes universitarios de acá de Rosario y que tenemos realmente una preocupación por esta temática. Algunas cosas hemos conseguido y en particular quería hacerles una pregunta porque tenemos acá en la Universidad de Rosario una licencia para cogestantes de 30 días.
que la verdad que lo consideramos un avance. Lo que no pudimos lograr es que fuera obligatoria. Es bueno, sí, pensado en términos de derecho. La verdad que yo tuve en ese momento, en particular con una comisión del Consejo Superior y muy particularmente con docentes de esta facultad allí presentes, unas discusiones bastante ríspidas. Lo que quería pedirles, asumiendo que ustedes estuvieran de acuerdo con que debería ser obligatoria, es argumentos legales o demás como para seguir peleándola, y agradecerles de nuevo. Bueno, buenos días. Bueno, lo que les iba a consultar, yo tengo una opinión, pero me gustaría conocerla de ustedes, es este vínculo que tiene el trabajo en sí con las tareas de cuidado no remuneradas que llevamos a cabo las mujeres, porque muchas veces esas tareas de cuidado no remuneradas son una traba en el trabajo, para, como bien decían ustedes, para conseguirlo, para mantenerlo y para crecer en el trabajo. Porque lamentablemente, sin que se enojen acá todos los hombres presentes, a nosotras el hecho de llevar a cabo las tareas de cuidado muchísimas veces son los que nos ponen en la situación de no conseguir un buen empleo, o ese techo de cristal infinitas veces está dado porque lamentablemente no podemos dar quizá al 100% como pueden dar los hombres, porque tenemos la obligación en nuestras espaldas de esas tareas de cuidado. Escuchando acá a algunos compañeros, obviamente el tema de compartirlas y de que eso sea obligatorio colaboraría muchísimo, y también trasladar esas tareas de cuidado a terceras personas y que sean remunerados para otros, además de generar puestos de trabajo, le daría o nos daría a todas las mujeres que las llevamos a cabo la posibilidad de crecer que hoy no tenemos. Yo creo o pienso humildemente que esa solución sí tiene que estar en manos del derecho al trabajo. No tengo dudas de que es así. Más allá de que después discutamos cómo se pueden financiar o si el derecho a la seguridad social tiene que tener una fuerte implicancia, yo creo que el derecho del trabajo tiene que dar el marco normativo. Pero bueno, es mi humilde opinión. Bueno, yo quería hacer un pequeño aporte, muy agradecida de todo lo que he escuchado. Y con respecto al tema de la financiación, una cuestión que a mí me hace ruido pensando en esta problemática está relacionada justamente con el interés de muchos países capitalistas que están en todo caso en el podio de la economía, que es la problemática de la pirámide invertida, porque nos estamos olvidando que justamente uno de los desalientos a la procreación y justamente la ampliación de, en todo caso desde el punto de vista capitalista, el crecimiento de la sociedad económicamente productiva, está relacionado con esta imposibilidad que tiene la mujer de poder desarrollarse y la elección de no tener hijos, justamente porque se complica o es una traba. Y los países, por lo menos europeos, que es en los que yo he estado accediendo a lectura, tratando de investigar, es una problemática muy grande por el nivel de incidencia que tienen en una situación geopolítica el peso de la población. O sea que no estamos hablando de una pavada y no estamos hablando de algo que, planteado con los intereses que están en juego, pueda seducir a un grupo económico que realmente atienda esta necesidad. Porque si hablamos de capitalismo, hablamos de intereses. Lo que pasa es que yo creo que esto hay que enfrentarlo excediendo los límites de las fronteras nacionales, porque es una problemática mundial en un capitalismo que plantea el corrimiento de justamente los estados o los controles de los estados nacionales. O sea, acá hay que ir un poco más lejos. Y yo creo que la cuestión pasa por ahí, por unir los intereses a nivel mundial, porque ayer se hablaba también de otra cuestión que entra en juego. Nosotros estamos hablando dentro del desarrollo de un mundo capitalista en un mundo occidental. Exacto. Y el mundo occidental se está por abrir o enfrentar otra cuestión. O sea, ahora la globalización es más grande.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque nosotros estamos con una conquista de derechos que no sé si todos van a compartir en este mundo realmente global. Entonces, es un desafío muy grande. Muchas gracias. Quedaba Ro, ¿no? Sí. Lo mío es más que nada una pregunta. Estoy haciendo trampa porque yo pertenezco al informe, pero... De jodida nomás, o sea, básicamente. Genial. Pórtate bien, Rocío. Fantástico. Claro. Y mirá que volvés con nosotras. Mirá que después te toca a vos. Pero, ¿qué opinan ustedes del rol que ha tenido la negociación colectiva como respuesta a las personas que cuidan? Y fundamentalmente, ¿qué motivos encuentran ustedes si consideran, como sospecho, que la negociación colectiva no ha sido muchas veces, y sobre todo en las mayores actividades productivas, una respuesta en términos de ampliación y acceso a derechos? Yo me voy a sumar a la última. Gran parte de un número muy importante de trabajadoras del cuidado remunerados son migrantes. Y esto es histórico. Digamos, no es algo nuevo, no es algo reciente, es histórico y impacta muchísimo en el mercado de trabajo en múltiples aspectos. También en el tema de las remesas, por ejemplo. Es decir, hay un gran movimiento económico que también por ahí debe ser considerado. Y nada, quería preguntarles o pedirles alguna reflexión, si se está tomando, o cómo piensan que eso puede ser incorporado y atravesado en esta problematización que están haciendo. Bueno, Marta me hizo... De cuidados. De cuidados. Estaría buenísimo. Mucho tiempo invisibilizado da este resultado y me salió en versito. Bueno, Marta me hizo gesto de que me apure, así que voy a tratar de... Sí, está... No, es que evidentemente es un tema que concita mucha atención, digo, es para que tomemos todos y todas nota, ¿no? Algunas cuestiones. Con respecto a lo que planteaba, no definimos quién va a contestar qué, así que vamos a ver cómo sale esto. Una cosa vinculada a lo que decía la compañera sobre el vínculo entre el cuidado y el mercado de trabajo, sé que Vero va a hacer un comentario sobre eso. Yo quería retomar un poco algo de lo que había comentado Sebastián Copoleta ayer sobre la universalidad, ¿no? Los universalismos. Claramente el mercado de trabajo hubo una pugna muy fuerte de parte del movimiento feminista, de parte de las mujeres, que en los 70, 80 ingresa al mercado de trabajo, coincide con la expansión del sector de servicios, ahí hay una confluencia de factores y el mercado de trabajo no se modifica. Las que se adaptan continuamente continuamos siendo nosotras. Entonces ahí, y eso también tiene que ver con la discusión de la Convención Americana, estamos discutiendo ahora cómo modificar, de alguna manera, cómo ampliar los derechos que contiene la Convención. Estamos viendo cómo hacemos para adaptar la ley de contrato de trabajo. Hay como una cosa medio de adaptación permanente de nosotras a lo que el mercado ya tenía, el mercado, las regulaciones ya tenían establecido. Eso me parece que es algo que tendríamos que pensar, ¿no? Bueno, un poco en la línea de lo que decíamos ayer, ya la relación de dependencia no va más, nos sacan bueno, ¿qué hacemos ahora entonces también con esta nueva realidad? Emparchamos, pensamos otras cosas, damos otras discusiones. En eso también, y en línea con lo que decía Horacio, ¿no? Y que se vincula con la cuestión de los costos, lo viene diciendo OIT, no solo en términos de creación de puestos de trabajo, sino también las discusiones con las nuevas tecnologías. Yo espero que no se pueda reemplazar el trabajo de cuidado por inteligencia artificial, por nuevas tecnologías. Se supone que esa es un área, que esa es una actividad que no va a poder suplantar una máquina, con lo cual hay una potencialidad, podríamos decir, de creación de puestos de trabajo, que también va a tener que ver con el envejecimiento poblacional, porque también las personas mayores van a requerir cuidados y van a requerir que se desarrolle algún tipo de economía en ese sentido. Y en eso también retomo un poco a Laura Mora, ¿no? Laura dice en uno de sus textos, la mitad de la población está sosteniendo de forma invisibilizada la explotación de la otra mitad. Bueno, ahí también
Me parece que eso suma como a esta idea de que es una discusión que no nos compete únicamente a nosotras, pensando en la cuestión del costo. Y ahí lo uno un poco a la pregunta de César, voy a hacer una interpretación, no sé si te estabas refiriendo específicamente a eso, digo, si tiene que ver con la salarización o el reconocimiento del trabajo de cuidados no remunerado que se hace al interior de los hogares. Yo no sé si ahí... Lo que está en relación de dependencia tiene estatuto de casas particulares. Sí. Sí, es clarísimo. Sí. Ahí, yo creo que hay, no tengo una respuesta a priori, me sumo a la respuesta de Mariela de ayer, no tengo una respuesta inmediata. Lo primero que me surge tiene que ver con las discusiones sobre la salarización de ese trabajo. Y hoy es algo que discutimos también mucho con Rocío en el curso que tenemos en la UBA. Nosotras en particular no estamos de acuerdo con la salarización de las tareas de cuidado no remunerado. No estamos de acuerdo porque creemos que justamente lo que hay que hacer es evitar el avance del mundo de las finanzas y de lo económico sobre las otras dimensiones de la vida, ¿no? Digo, pensar en términos de valor monetario como un salario en un trabajo que está profundamente atravesado por lo afectivo, o sea, es una posición ideológica, digo, no tiene que ver estrictamente con tu pregunta. Me parece que en todo caso podemos pensar laboralizar ese vínculo, cómo podemos dotar de algunos derechos a esos vínculos. No sé si es a través de un estatuto, si es a través de, no sé, protección social o seguridad social, o como se ha hecho con el reconocimiento de las jubilaciones. Lo estoy pensando ahora, no tengo una respuesta a priori, capaz vos Vero, tenés algo más. ¿Quiénes sumamos? Enrique preguntaba quiénes estamos también trabajando. Está trabajando Virginia Percivali de Luca, de Uruguay, Carmen Espinosa Miranda de Chile y Andrea, que la tengo agendada como Andrea de Chile. Andrea Soler. Licencia para cogestantes, que preguntaba la compañera. Sí, una de las preguntas que iba a hacer ahora como al aire es si la Corte debería decir que las licencias deberían ser obligatorias para los cogestantes. Nosotras creemos que sí, porque hay mucha evidencia de que incluso en empresas donde hay política empresaria de extensión de licencias, los varones no las toman. Lo cual tiene que ver, por supuesto, con qué implica irte de licencia porque estás cuidando, ¿no? Digo, no tiene que ver únicamente con una cuestión de tener ese derecho o no, sino hay una cuestión cultural ahí de te está yendo a cuidar, ¿no? Casi como no sé, el pollerudo. Yo voy a hacer algo como medio bruto, pero hay una lógica así. Sí, bueno, podemos pensar que no, digo, si hubiese un caso en el que no, bueno, ¿qué pasa con eso? Yo creo que los argumentos para discutirlo tienen que ver con la corresponsabilidad y lo viene diciendo la Corte Interamericana en la opinión consultiva 2721, lo dice la Corte Suprema, lo dice la Relatoría, creo que es contra la pobreza. Digo, hay mucha evidencia, hay mucha producción sobre la importancia de garantizar la redistribución de las tareas de cuidado al interior del hogar. Y hay evidencia de que cuando los varones tienen licencias a disposición no las utilizan, con lo cual... Digo, si tengo una obligación como Estado de promover la igualdad y la no discriminación, de garantizar la redistribución de las tareas al interior del hogar, me parece que ahí hay un buen camino argumentativo para plantear la obligatoriedad de la licencia para las personas cogestantes. Nada más por mi parte. Bueno, yo voy a ser rápido. A ver, un poco retomando lo de la negociación colectiva, que fue la pregunta que hizo Ro, y yo la vinculo también muy fuerte con, un poco con lo que dice César, creo yo, y con lo que hacías, la pregunta que referías vos en esto de cómo impactan los cuidados y el trabajo no remunerado en la forma en que accedemos al mercado de trabajo. Es un tema para debatir, no creo que sea un tema que se agote en una sola respuesta, me parece que es un tema multidimensional, multicausal, cultural, social, digamos, no es solamente una cuestión de regulación o qué normas
qué normas tomamos como para ordenar, sino también repensar lógicas organizacionales de la sociedad en sí misma, ¿no? Pero sin embargo, por lo menos Argentina tiene una tradición muy importante en términos de negociación colectiva. Realmente la negociación colectiva es una herramienta superadora de las leyes. Y yo les traje, el año pasado se publicó del Ministerio de Trabajo un informe que relevó acuerdos y convenios colectivos que incorporaron cláusulas de cuidado. Son cláusulas que fueron homologadas entre el 2020 y 2021. El informe fue publicado a principios del año pasado. También fue un momento pandémico, con lo cual probablemente se haya modificado en este último tiempo, pero sin embargo, digamos, es un indicio. Obviamente, un poco retomando lo que decía Ro, a nivel de actividad es como bastante dificultoso poder negociar estas cuestiones. Por eso los acuerdos y los convenios colectivos que incorporan estas cláusulas tienen más que ver con acuerdos o convenios de empresa, ¿sí? No tanto de actividad. ¿Cuáles fueron los tipos de cláusulas que se negociaron y que se incorporaron? En primer lugar, las relativas a la asignación de tiempo, o sea, licencias, extensión de licencias. Y esto también lo vinculo en cómo pensamos cuidados con asignación de tiempo en relación a la jornada. Vuelvo otra vez sobre repensar la jornada de trabajo en esta dimensión, digamos, incorporar esta mirada. El 50% de las cláusulas negociadas tenían que ver con extensión de licencias. El 38% de las cláusulas negociadas tenían que ver con compensaciones monetarias, ¿sí? Antes de que se reglamentara el artículo 179 a través del decreto 144 que salió el año pasado, lo que sí se detectó es que las cláusulas que incorporaban beneficios económicos entraban por el 103 bis como beneficios sociales. Entonces ahí se incorporó. De hecho, esta experiencia de negociación colectiva es lo que se tomó como referencia, y esto se recuperó para poder incorporar la opción de reemplazar la obligación de establecer un espacio de cuidado con una suma económica no remunerativa, no retributiva, en la reglamentación del 179. Un 9% de infraestructura, un 9% de las cláusulas, digamos, relevadas tenían que ver con infraestructura y un 3% en relación a protección de derechos. Esto tiene que ver con indemnizaciones agravadas cuando se tratara de un despido por maternidad, paternidad, etcétera. Pero, algo importante, el 50% de las cláusulas negociadas seguían sosteniendo esta lógica de la maternidad y los roles de género. Y acá vamos al tema de la corresponsabilidad, ¿no? Yo creo que, un poco coincido con Vicky, no sé si es necesario establecer un estatuto, no sé si a veces las normas te garantizan que se cumplan y que verdaderamente cambie la vida de la gente, ¿no? Me parece que hay, a veces, por lo menos en este tema, hay cuestiones culturales muy arraigadas. Y quizás utilizar la negociación colectiva, que también tiene una práctica, digamos, y que ha funcionado, y que también tiene una lógica como de formación, de discusión, de dar la posibilidad de discutir determinados temas, quizás una ley que te viene de arriba que tienes que cumplir y punto. Me parece que por ahí se pueden llegar a generar condiciones de trabajo que mejoren la posibilidad de acceder al mercado de trabajo para las mujeres, pero también que se pueda, digamos, trabajar en esta lógica de la importancia de la corresponsabilidad. No solamente para las mujeres, sino también para los varones, porque los varones no paternan. O sea, los niños, niñas no son criados por su mamá y por su papá, sino solamente por su mamá. Ni hablar si nos salimos de los esquemas heteronormativos. Digo, también pensar en esas lógicas. Seguir hablando, para mí, de estos temas en una lógica solamente monetaria, económica de costos, nos dificulta también la discusión, porque es como que seguimos batallando contra el amo con las herramientas del amo. Entonces, quizás hablar de estos temas como sostenibilidad de la vida, cómo queremos vivir, ¿estamos bien así? ¿No estamos bien así? Digo, hablar, y esto creo en un punto también, hablar del cuidado en términos del trabajo y no tanto de la seguridad social, nos permite poner en el eje los derechos y la igualdad de oportunidades y de trato y corrernos un poco de la lógica monetaria y económica de la productividad. Después, si vamos a ver a la productividad, un poco que pasa lo mismo que pasa con la violencia y el acoso, ¿no? Vemos que incluso la falta de regulación o esta creencia de que eso es un costo y la falta de atención de estas problemáticas donde tienen que ser atendidas generan incluso un costo más alto, ¿no? Así que
Bueno, me fui un poco por las ramas y ya estamos de tiempo, pero Sí. O sea, bueno, si pueden quería ir- comentarles, perdón, Sí. estos datos de la negociación colectiva. No, no me vale. Ya Pero nos vamos. lo último, como puedan sintetizarlo, lo que queda. No, ya está. ¿Ya está? Listo. ¿Listo? Mira cómo termina.